Así que bueno, acá tenemos la última o el último tema que siempre vemos en segundo año. Siempre llegamos hasta acá. Como estamos casi en las instancias finales del año, solamente lo voy a presentar y vamos a hacer algunos ejercicios. ¿Ok? Vamos a verlo por arriba para que quede presentado y para que ustedes sepan de qué se trata este último tema, que luego continuarán viendo en tercer año. Se trata del presente continuo. Nosotros anteriormente, o mejor dicho, a lo largo de todo el año estuvimos trabajando con el presente simple, que es ese tiempo verbal que se usa para hablar de las rutinas, las cosas que yo hago o las actividades que yo hago habitualmente. El presente continuo tiene que ver con ese tiempo verbal que se utiliza para hablar de lo que yo estoy haciendo en el momento en el que hablo, ¿sí? O de un acontecimiento que está sucediendo ahora. Eso es importante saber, ¿sí? Por eso se le llama presente continuo o progresivo también. Y tengo que saber que la regla gramatical para poder formar este tiempo verbal es la siguiente. Verbo to be seguido de un verbo terminado en ing. Entonces, por ejemplo, acá tengo muy comprimido en un cuadrito, ¿sí? Ejemplos. Para oraciones afirmativas voy a decir I am playing the guitar now. Supónganse que yo estuviera ahora tocando la guitarra. Entonces tengo verbo to be, que es am, ¿no es cierto? Y el verbo play, que termina en ing. Ahora, si me voy a referir a he, she or it, ya sé que el verbo to be va a ser is. Entonces voy a decir he is playing the guitar. Y en el caso de you, we o they, que el verbo to be ya lo sabemos es are, la oración me va a quedar de la siguiente manera. We are playing football, por ejemplo. Entonces, siempre el verbo lleva ing y siempre voy a necesitar el verbo to be. Porque acá que estoy diciendo, yo estoy jugando a la pelota. El ing del final de los verbos es el ando, endo del español. Es el gerundio que conocemos en español. ¿Sí? Y bueno, si yo quisiera negar, ¿cómo voy a negar? Desde el verbo to be. Y diré, I am not playing football. En este momento no estoy jugando al fútbol. O she isn't playing tennis. O we aren't playing the guitar. ¿Sí? La forma de negar siempre va a ser desde el verbo to be. En el caso de querer hacer una pregunta interrogativa de esas que suelen admitir una respuesta corta, voy a comenzar con el verbo to be diciendo, por ejemplo, am I playing? Es medio raro que yo me pregunte a mí mismo, pero yo les presento la pregunta para que sepan que se contestaría así, yes I am, or no I am not. Pero es medio raro que yo hable conmigo y me pregunte y me responda, ¿sí? De todas maneras, se los muestro. Es más usual que yo encuentre una pregunta que diga, ¿is he playing? Cualquier cosa, ¿sí? Fútbol. Yes, he is, o en este caso yo les usé el she. Yes, she is, or no, she isn't. Y con you, we or they, ¿qué voy a utilizar? Are. Entonces voy a decir, are we playing? Yes, we are, or no, we aren't. Siempre, o quizás en algún otro momento vimos que cuando yo quiero hacer preguntas, intercambio la posición del verbo to be y el sujeto, y de esa manera ya me queda la pregunta. Pero nunca me tengo que olvidar de escribir el ing al final, ¿sí? Y después aparecen las question words,
¿sí? Que son what, where, when, who or why, y siempre que quiera introducir una de estas, la voy a escribir al principio, y después me queda todo igual. What am I playing? I am playing football. Or what is he or what is she playing? She is playing football. En este caso voy a aclarar porque me está preguntando qué cosa está jugando, ¿sí? Entonces tengo que dar una respuesta un poquito más larga. What are we playing? We are playing football. Esa sería la respuesta. Y de esta manera ya tenemos 4 maneras de usar el presente continuo en oraciones afirmativas, negativas, interrogativas de respuesta corta e interrogativas que conllevan una respuesta un poco más elaborada. ¿Alguna consulta? Este no suele ser un tema complicado, ¿sí? A veces el presente simple me causa más problema porque me olvido la S. Cuando niego necesito el don't o el doesn't. En este caso, verbo to be seguido de otro verbo que tenga ing y listo. Ya lo tengo. Van a ver cuando lo llevemos a la práctica que no es complicado de hacer. El tema que estamos viendo es con fútbol o la pelota. Rami, sí, depende, porque justo playing se utiliza para cualquier deporte o para cualquier instrumento musical, entonces por eso yo les fui dando ejemplos, ¿sí? Pero atrás podría haber incluido cualquier deporte, ¿sí? O ninguno y decir, I am playing, estoy jugando, sin especificar a qué. Así que bueno, si no tienen dudas, vamos a pasar a hacer unos ejercicios. Acá tenemos el presente continuo también de manera más corta o de otra, tenemos otra forma en la que aparece explicado este tema. Y vamos a pasar al ejercicio 1 que dice completar las oraciones con el presente continuo de los verbos que están entre paréntesis. Yo me encuentro acá con verbos en infinitivo, como siempre, ¿sí? Verbos que no tienen ningún cambio. Pero lo que necesito es pasarlo al presente continuo. Entonces, si tengo read, voy a decir he is reading a book. ¿Qué pasa con la número 1, Lauti? A ver si te animás. I. ¿Cuál es el verbo to be de I? ¿Yo, profe? Sí, vos, Lauti. ¿De cuál está? ¿En dónde estás? ¿Lo ves acá, la 1? Yo estoy viendo el PowerPoint. Ah, no salió el PowerPoint, perdón. Ahí está. Ahora, Lauti, ¿la ves? Sí, ahora sí. Bueno, esperen que seguramente nadie lo veía. Tengo los verbos entre paréntesis en infinitivo, ¿sí? De todas las oraciones. En la primera, el ejemplo dice he, como tengo el verbo read, voy a decir he is reading a book, ¿sí? En la número 1, dice I go to the cinema. I am. Muy bien, I am, ¿qué más? Y ahí no sé cómo sería going. Muy bien, going. Sería así, estoy yendo al cine. Eso sí, eso dice ahí. En este momento. Muy bien, Lauti. Number 2. Dice they, Gaspi, y tengo el verbo study al final. They are studying French. Muy bien. A ver si podemos sellar. Studying. They are studying
French. Muy bien. ¿Qué pasa con la número 3? Que ahora la vamos a ver. We do gymnastics. Catarina Abersúa. We are doing. Muy bien. We are doing gymnastics. Number 4. Delphi. He Is wearing. Bien. Bueno, vieron que siempre necesito verbo to be y después este mismo verbo que tengo al final, que está en infinitivo, lo voy a usar con ing. Number 2. Andrés. You necesito un verbo to be. ¿Cuál será? El de you. Is. No es is. Mira, acá tenemos un cuadrito. You. Are. Muy bien. Are. What? Muy bien. Watching your favorite TV program. And number 6, listen, it o Ramiro, it Mía, Bianca, It is raining. is raining. Bien. Ay, ahí me están escribiendo. Capaz que no tienen buen internet. Isn't playing. Bien, Rami. Bueno, isn't si es negativo y si no, is. Muy bien. ¿Qué les parece este tema? Vieron que no es complicado. Vamos a pasar, sorry. Al siguiente ejercicio. Talking on her phone. Bien, vamos a ver esta imagen. Tengo a Daniel and Dylan. Si les pregunto, what are they doing? ¿Qué me diría Juanma? Juanma Garrido. What are Rafael and Dylan doing? Juli, Lorena. Lauti, Cruces. ¿Me escuchan? ¿O se me cortó? Sí, se te escucha, profe. Ah, bueno. Gracias. Lauti, Cruces. They are playing football. Muy bien. They are playing football. Bárbaro. Fiore Quijada. What about, let me see, Charlie? What is Charlie doing? Ocaro? Is reading a book. Okay, he is reading a book. Muy bien. And what is Nathan doing? Caro. O Franco? What is he doing? Muriel? ¿Cuál era, Miss?
Nathan, what is he doing? He is playing the guitar. Muy bien. Fíjense que si yo pregunto por he, ustedes me responden con he también. ¿Sí? Si pregunto por they, en la pregunta ya yo les estoy diciendo, what are they doing? Entonces ustedes van a utilizar siempre los mismos componentes. ¿Ok? ¿Qué más teníamos acá? Y vamos a hacer algunos ejercicios de estos. Tengo que escribir la pregunta en presente continuo y escribir la respuesta según lo que necesite. Dice, Jane study. Entonces en la pregunta voy a decir, is Jane studying? Y la respuesta, como tengo un tic, será yes, she is. ¿Qué pasa con la número 1? Mark watch TV. ¿Quién se anima a decirla? Mark watching TV. Bien, voy a decir is, ¿no es cierto? Si lo escuché mal, is Mark watching TV. Y la respuesta es, como tengo un tic, voy a decir yes. ¿Qué más? Gaspi. Yes, he is. Yes, he is. Bueno, Gaspi, dale, ya que estás acá. La 2, ¿cómo sería? Students do the homework. Acuérdense que siempre las preguntas que son de respuesta corta van a empezar con un verbo to be, siempre. Are the students do the homework? Bien, are the students. Falta algo en el verbo. ¿Es do o? Doing. Muy bien, doing the homework. Y en la respuesta diré Yes, they are. yes, they are. Muy bien, gracias, Gaspi. Y vamos a la 5. Clara. Number 5, Paul and Jenny. Are Paul and Jenny meeting their friends? Bueno, podríamos decir, are they meeting their friends? Y la respuesta será No, they aren't. no, they aren't. Ok. Bueno. Hicimos estos pocos ejercicios para que ustedes puedan ver o llevar a la práctica este último tema que les expliqué recién, que como ya les dije, es para que esté presentado, para que ustedes sepan de qué se trata. No lo vamos a alcanzar a ver en detalle, pero la realidad es que lo tienen que saber y si bien lo van a retomar el año que viene, me pareció buena idea poder presentárselos hoy. Además de esto, quería comunicarles algunas novedades que tienen que ver con el mes de noviembre, ¿sí? La semana que viene ya es noviembre. En noviembre les voy a subir un último trabajo práctico para que realice todo el curso. Va a ser un trabajo final en el cual se van a encontrar con diferentes ejercicios. Quizás tengan un poquito de lo que vimos hoy. Y la idea es que todos puedan entregarlo, ¿sí? Como han hecho con todos los trabajos del año. Este último trabajo lo voy a subir la semana que viene y una vez que esté en el aula le voy a avisar a Gaby para que les comunique, ¿sí? Y también durante la semana le voy a enviar a Gaby una planilla con los nombres de los estudiantes que están al día, es decir, que
han completado todos los trabajos, que los han entregado, que si los han tenido que revisar, los han revisado, y también aquellos estudiantes que han participado de las clases y que han sido activos durante la cursada atípica que hemos tenido vía Zoom. En esta planilla, ¿sí? Los que se encuentren en esa planilla no van a tener la obligatoriedad de asistir a las clases de noviembre, ¿sí? Va a ser decisión de ustedes ver si ingresan o no a las clases de inglés. Es un mes para que puedan ponerse quizás al día con otras materias que ustedes creen que les está faltando un poco de trabajo extra, que necesitan hacer trabajos, pero si en inglés yo ya hice todos mis trabajos, ya los entregué y los tengo aprobados, no es necesario que siga ingresando a las clases. Ustedes van a tener la posibilidad de decidir si ingresan o no. Ahora, yo voy a seguir dando clases durante noviembre porque aquellos alumnos a los que les falta completar algún trabajo práctico deben asistir a las clases justamente para ponerse al día, hacer consulta, para que puedan repasar cualquier tema que les quede ahí que no entendieron, ¿sí? Así que durante noviembre voy a seguir dando clase, pero justamente va destinada, o quizás los alumnos que sí tienen que obligatoriamente asistir son aquellos que tienen que hacer algún trabajito. Pero, y de todas maneras, como ya les dije, es decisión de cada uno y tienen la posibilidad de no asistir a las clases, pero si quieren asistir, por supuesto que le voy a dejar a Gaby el link para que ingresen cuando quieran. Algo más que tenía para decirles es que en el trabajo práctico que les suba la semana que viene va a aparecer la fecha de entrega, ¿sí? Que será a mediados de noviembre, 15, 20 de noviembre, así tienen tiempo para trabajar tranquilos y entregarlo en esa fecha. ¿Alguna duda? Profe, ¿la planilla cuándo la vas a mandar? Esta semana. En esta semana se la envió Gaby. Ah, bueno. Además ya les estuve corrigiendo el último trabajo, el número 6, y está en el aula, así que los que ya lo fueron Aparte entregando... creo que más o menos la mayoría sabe cómo está con los trabajos, así que más... Claro, sí, sí, cada uno sabe más o menos cuál es la situación, pero por ahí pueden haber sorpresas y para que no las haya yo le voy a enviar ese listado, así tienen con exactitud la información y saben cuál es su registro, el registro de cada uno. A los que les faltó Profe. dar el oral del trabajo práctico número 6, que es escrito y oral, van a tener que ingresar a dar el oral, por supuesto. Y si les falta otro trabajo, van a tener que seguir ingresando para ponerse al día, ¿sí? No es que se terminaron las clases, no, no, no. Las clases siguen, pero aquel estudiante que está al día tiene la posibilidad de elegir y decir, bueno, en noviembre me organizo y voy a ponerme las pilas con las materias que necesito. Y entonces tienen esa libertad, ¿sí? Sí, Lauti. O sea que el último trabajo, el número 7, Sí. va a ser como un resumen de todo lo que vimos. Claro, va a ser un trabajo final, sí, que integre los temas primordiales de la materia. Sí. Y van a tener tiempo para hacerlo, pero lo tienen que entregar. ¿Sí? Es el último, pero no por eso menos importante. Y de hecho, si les surge alguna duda de ese trabajo práctico, tienen la clase para poder preguntar y ponerse al día, o quizá no se acuerdan algún tema y lo quieren saber, bueno, vamos a utilizar la clase para repasar esos temas que hemos visto durante todo el año.